Prepárate para descubrir un lugar donde los animales son los protagonistas. Aquí no solo podrás observarlos, sino que te sentirás parte de su mundo. Hay algo en este lugar que hace que cada experiencia sea inolvidable. Y hoy vamos a ver lo que hace a este lugar tan especial. Estamos en el Turtleback Zoo. El día de hoy vamos a conocer uno de los mejores zoológicos del estado de New Jersey. Uno de los zoológicos más grandes y más interesantes. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Bienvenidos. Empezamos el recorrido en el área de los flamingos. Vamos a ver estos hermosos y rosados animales. Estos animales rosados son provenientes del sur de América, de países como Chile, Argentina y Bolivia, y son unos animales muy exóticos y que en esta parte del mundo causan mucha admiración por ese color rosado que los hace muy llamativos y sobre todo muy hermosos. Acá está el famoso cóndor de los Andes, el ave nacional de Colombia, una de las aves más grandes y que está ya en vía de extinción. Está posando para todos nosotros el cóndor de los Andes. Este es uno de los zoológicos más grandes que hay en esta área, uno de los zoológicos más visitados por su cercanía a Nueva York. Está más o menos a 1 hora y media de Manhattan. Un lugar muy turístico, es un lugar donde los animales están cerca y la experiencia que tenemos aquí es diferente. Algo que está interesante también de este lugar es el paisaje. No solo vamos a ver animales, sino también vamos a tener una hermosa vista del bosque que hay cerca a este zoológico. Entonces acá les voy a mostrar, miren, podemos ver todo esto mientras vamos caminando, mientras vamos conociendo animales. Y eso hace que la aventura sea un poco más amena, que no solo veamos edificios, sino también vamos a tener este enorme y hermoso paisaje de los bosques del Pine Barrens aquí en New Jersey. Más bosques de bambú. Últimamente hemos estado en varios bosques de bambú. Estamos en el área de Asia. En esta área puedes encontrar especies como el leopardo de las nieves, una especie en peligro de extinción que habita en las montañas de Asia Central, y el panda rojo, conocido por su apariencia adorable, y su hábitat es en los bosques del Himalaya. Otro dragón de Komodo gigante, uno de los más peligrosos, y su baba una de las más tóxicas del mundo. Aquí está el lagarto americano, uno de los más grandes que existe y también una de las especies más peligrosas. Ya hemos visitado la zona de los lagartos, la zona de los simios, y vamos a seguir con la zona de los animales de África. Algo que me gustó de este lugar es que siempre tenemos la opción de ver los animales de cerca, tratar de tener un poco más de interacción con ellos, como en este caso de las hienas, que solo nos separa ese grueso vidrio de varias hienas. Nos está mirando. Y vamos a ver el león, el animal más majestuoso de la naturaleza. Para mi gusto, uno de los animales más bonitos del mundo. Entonces vamos a ver a el rey de la selva, al león. Ese detalle que le han dado al hábitat del león, como si estuviera, no sé, en su castillo. Es muy curioso los detalles que tiene cada lugar, porque dependiendo de la zona en que estemos, si estamos en la parte asiática, las estructuras, la música y pues las estatuas, la decoración como tal es asiática. En este lado de la parte africana tenemos máscaras, música, tenemos varias cosas que nos hace sentir un poco más cerca de este continente. Ahora vamos a entrar a ver los pingüinos africanos. Vamos a ver qué tal es esta especie.
hemos llegado a una de las partes que más me emociona y es el lugar donde están las jirafas. Vamos a ver estos animales gigantes y vamos a ver cuántos hay, qué tal se ven, cómo está el hábitat. Por $5 podemos darle comida a una de las jirafas que hay acá, así como lo están haciendo ellos. Impresionantemente grande este animal. Y eso era lo que les decía, que todos los animales están muy cerca, inclusive hasta podemos alimentar a algunos como las jirafas. Personas que pagan $5 por simplemente ir y alimentar a uno de estos enormes e imponentes animales. Aquí los detalles al estilo africano, como se construyen algunos de los lugares en África, las máscaras típicas y a este lado otras 3 máscaras típicas de esta parte del mundo. Avestruces africanas. La entrada a este zoológico tiene un valor de $20. $20 que nos van a durar más o menos 2 horas de recorrido, haciendo buenas pausas y obviamente trayendo hidratación si los días están soleados. Recuerden que normalmente en esta época del año el calor es fuerte y pues hay que mantenerse hidratado y venir con ropa cómoda. Estamos entrando al país de los gatos gigantes, como decía el letrero de la entrada, que es un lugar para conocer muchos de los felinos que hay alrededor del mundo y pues vamos a ver cuáles están en este zoológico. Una de las combinaciones más extrañas, hay un chita africano con un perro labrador y acá dice que son muy buenos amigos y por eso siempre conviven juntos. Interesante, ¿no? Acá está el labrador y justo al lado tenemos el chita. ¿Qué piensan ustedes? Ahí conviven juntos y están siempre juntos. Especies totalmente diferentes, pero supongo que están desde pequeñitos y pues por eso el chita no agrede al labrador. Ahora vamos para la granja, animales que se ven en esta parte de Estados Unidos, en las granjas locales y pues acá las tienen exhibidas, muestran un poco de la vida de estos animales. Como en todos estos lugares hay que estar atento a las señales, no somos mascotas, mordemos. Uno de los avisos que hay acá y acá está este que está haciendo lo que vimos en su momento privado. Yo parcero. Aquí tenemos una alpaca. De hecho en esta parte de New Jersey son muy famosas porque hay varias granjas donde se puede aprender un poco más de ellas, montar alpaca y conocer sobre la vida de estos animales. No podría faltar el águila calva, el ave emblema de Estados Unidos, una de las aves más grandes y más imponentes. Esta águila calva es una de las aves más rápidas, puede alcanzar velocidades de 100 millas por hora y alzar vuelo a más de 30 millas de distancia del piso. Es hora de entrar al aviario. Vamos a ver las especies de aves que tienen en este zoológico. Aquí encontramos las aves totalmente a la mano. No hay nada que nos apare de las aves, están justo acá. Podemos verlas alrededor de nosotros. Por todo lado que miremos en este lugar hay canarios en cada parte, en los árboles, en el techo, pasan por encima de uno. Están totalmente aquí en esta área para que los podamos ver. Si quiere uno alimentarles vale $3 o hay otro de $10 donde se acercan y pues pueden estar sobre la mano o sobre un palito que le dan a uno para sostenerlos. Y acá tengo uno justo al frente mío. Hay unos canarios muy bonitos, este blanco que está acá, este que tiene cola azul, plumas amarillas y plumas negras con verde, este azulito con negro y blanco y pues muchísima variedad de colores. Creo que es algo de lo que más me ha gustado de este espacio, ver tanto colorido en estas aves. Definitivamente cada espacio es interesante, mire, podemos encontrar caminos así al estilo de puente colgantes, cascadas,
y bueno, muchos lugares para tomarse buenas fotos y obviamente conocer animales. Cada espacio está perfectamente diseñado para que sea una experiencia totalmente diferente. El bisonte americano, y allá está el compañero bañándose. La historia del bisonte americano es una de las historias más tristes, ya que hacia los años de 1800 estos animales eran cazados para las pieles, se cazaban en cantidades impresionantes, se hacían montañas de pieles para hacer abrigos, hacer zapatos, hacer todo tipo de prendas de vestir. Adicional, durante esa época se hacían cacería de estos animales que se usaban para colecciones. Muchos fueron utilizados por taxidermistas para conservarlos y tenerlos en muchos de los museos smithsonianos que conocemos en este país. Acá está el canguro australiano. Está ahí. No lo podemos ver muy bien porque estamos pues en la parte de arriba y él está un poco escondido, pero pues ya le hago un acercamiento para que lo puedan conocer. Esta es la casa de los reptiles, la lagartija de árbol de Filipinas. Cómo le recrean el hábitat así de desierto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Una experiencia totalmente diferente, $20 bien gastados. Esto queda en Orange, en New Jersey, y pues es uno de los lugares que también recomiendo para visitar. Gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y bye bye todo el mundo.